Bien, amigos, estamos aquí de regreso. Fíjese que salió un reporte que nos dice el reporte que el nivel de paz en todo el mundo ha descendido este año y como consecuencia principalmente del incremento de los disturbios y protestas civiles, pero no dicen de los disturbios y protestas civiles porque, por ejemplo, en Europa, en Canadá, en España, muchos tienen que ver con el tema de la pandemia. Bueno, y también a la creciente inestabilidad política. Según los resultados del llamado Índice Global de Paz, dado a conocer el día de hoy, este estudio señala que la situación empeoró en Latinoamérica en el 2020 y sitúa precisamente a Venezuela, este estudio, como el país menos pacífico de la zona. Algunos de los afectados de la situación en este país sudamericano son precisamente la propagación, dice el estudio, de las violaciones de los derechos civiles y políticos y los altos niveles de corrupción y represión, dice el estudio, del gobierno de Venezuela. Y tengo precisamente aquí en el estudio, le doy la bienvenida a Ornelis Ortiz, comunicadora política venezolana. Me da mucho gusto recibirte, qué bueno que estás en México, nos conocíamos por redes sociales, te veo en diferentes partes de Latinoamérica, eres toda una revolucionaria, ¿por qué? Bueno, porque es la misión, ese es el deber. Muchísimas gracias por la invitación, Rubén, me alegra más bien saludarte, debido también a todo este contexto de salud que has tenido previamente, pues celebro estar contigo ahorita, y es Orlenis, ¿oíste? Todo el mundo hace lo mismo, que me dicen Ornelis y es Orlenis. ¿Cómo dije? O con N primero. Es Orlenis, ¿no? Orlenis. Orlenis, sí. Orlenis Ortiz, y la pueden encontrar. Toda una estrella de las redes sociales. Oye, viniste a México, ¿qué opinión tuviste del proceso electoral reciente del pasado 6? Te he visto en tus cuentas opinar acerca del proceso, en el entendido de que eres tú bolivariana, o sea, abiertamente hay que decirle a la audiencia. Tú defiendes el chavismo, no sé si hay un madurismo o qué hay ahora en Venezuela. Bueno, en primer lugar, el madurismo no existe. No existe. Maduro es chavista. Y en segundo lugar, el tema de las elecciones, sí, estuvimos presentes durante toda la jornada electoral. Tuve la oportunidad de recorrer algunos centros de votación y pues mirar realmente algo que me llamó mucho la atención y que celebro, porque una de las cosas que más manifestaba la gente que estaba haciendo su cola para sufragar es que hay un antes y un después respecto a la voluntad de ejercer ese derecho, de considerar la votación como una fiesta democrática, y lo manifiestan como algo a partir del 2018. Entonces hubo una participación que se evidenció en el resultado, más del 52% de participación, y a pesar de cierto contexto de violencia que hubo de manera localizada, sí, muy focalizada, y que los medios hegemónicos, por supuesto, querían generalizar para hacer ver que todo el proceso fue violento, yo creo que parte de las cosas que debemos decir y que hemos dicho al respecto es eso, que se dieron estos conatos de violencia en sitios muy específicos, pero que eso no opacó la gran participación, que de hecho hasta los titulares, grandes medios titularon participación masiva o votación masiva este 6 de junio. Y bueno, yo eso lo felicito al pueblo mexicano por esa acción cívica, esa voluntad y ese entusiasmo que ha manifestado ahora con esa mayor participación que, bueno, poco a poco va contagiando y seguro que cada vez van a ser más. Orlenis, los medios de comunicación, ya no digamos los de inglés, ¿no? Pero los de habla hispana en los Estados Unidos, los de México, los hegemónicos medios de comunicación en el ámbito latinoamericano, no se diga en España. ¿Cómo tratan la situación de Venezuela? ¿Qué es verdad y qué es mentira? Sabiendo que tú eres bolivariana, ya te preguntaré más tarde si tendrías alguna crítica o autocrítica, pero habíamos platicado, tú sientes que se trata de manera injusta, sin embargo yo me quedo, tengo amigos venezolanos que te puedo decir que son de izquierda y que no quieren la posición, pero dicen que Maduro también ya se pasó de rosca, como decimos en México. Bueno, allí ese es el nuevo clásico de contracampaña para lo que sea, ¿no? El tema de Venezuela, particularmente en asuntos electorales. Sí. Lo vimos como ejemplo en Ecuador, lo vimos mucho más fuerte en Perú, lo hemos visto también intentando aquí en México, sí. Inclusive en España, recuerdo clarito cuando antes del pacto de gobierno actual, el día antes, que le llaman allá el día de reflexión, colocaron en primera plana una imagen de Venezuela haciendo ver a una persona en estado famélico por una enfermedad degenerativa que era que estaba muriendo de hambre. Entonces, este es un entramado que sabe lo que está haciendo. Tú le decías ahorita grandes medios de comunicación, yo siempre le llamo en redes sociales medios de desinformación porque eso es lo que hacen, es prensa mercenaria.
entre comillas, prensa. Y respecto a lo que me estás diciendo de que soy bolivariana y todo esto, Sí. hay mucha gente en redes sociales que me escribe, yo siempre contesto los mensajes directos, bien sea en el Twitter o en el Instagram, y hay personas de oposición que me siguen mucho. Entonces algunas veces me comentan y me dicen, bueno, pero es que tú no eres imparcial porque tú estás apoyando el gobierno de Maduro y todo esto. Y yo siempre muy pacíficamente les digo, porque esa es otra, que piensan que uno va como a atacarlos también o a insultarlos o a exaltarse. Yo de manera muy educada y de manera muy tranquila les digo que una cosa es que tú apoyes una causa específica y otra cosa es que tú utilices esa información para manipular a la gente. Y allí la diferencia, ¿cuál es? Bueno, el rigor periodístico, el rigor de la información, que tú puedas aportar datos, que tú vayas realmente al fondo del asunto y muestres cosas que no se van a mostrar en ninguno de estos medios, y por eso las redes sociales representan allí una ventana súper importante. De hecho, a través de la utilización de las redes sociales es que yo estoy aquí en México y estoy aquí sentada contigo, a través de allí nos conocimos. Sí. Y es fundamental que nosotros, independientemente de defender una causa o no, nosotros vayamos al rigor. Y yo creo que más adelante vamos a dar algunos ejemplos respecto a esa falta de rigor. Bueno, pues mira, justamente en este momento me gustaría compartir con la audiencia, recordar un episodio de una entrevista de Jorge Ramos, un conductor mexicano de la cadena Univisión, que fue a Venezuela a entrevistar al presidente Nicolás Maduro. Y él ahora está publicando un libro, lo he visto con Jaime Bailey, lo he visto por ahí en algunos otros medios presentando el libro. La primera pregunta que le hizo al presidente Nicolás Maduro, en un contexto donde yo vi entrevistas durísimas de una inglesa de la BBC a Nicolás Maduro, y Maduro sostuvo toda la entrevista. Pero Jorge Ramos le hizo la pregunta de, la gente dice que es usted un dictador. ¿Cómo le llamo? ¿Presidente o dictador? Recordemos este episodio y te pido tu opinión. Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos, usted es un dictador. ¿Tú reconoces qué es esto? Claro, por supuesto. La Constitución. Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás. Un solo nombre tengo. Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero. Nombre sencillo. Soy popular. He sido electo y reelecto presidente. Así que bueno, ya te corresponde a ti como me quieras llamar. Pero te estoy recibiendo en el Palacio Presidencial de Miraflores. Donde legítimamente llegué por el voto popular. Nosotros todo lo que hemos obtenido, Jorge, todo ha sido por el voto popular. ¿Qué opinas de esta entrevista? Teniendo en cuenta que en este momento las principales voces en torno a esto es, wow, qué buen periodista, te le enfrentaste al dictador. Escuchemos cómo piensa una chica venezolana que no le da la razón a Jorge Ramos. Bueno, lo primero que hay que decir es que ese pseudo periodista no debería estar teniendo más espacio en conversaciones como esta, porque precisamente ese tipo de cosas son las que buscan. Comentar algo respecto de esta persona, que es una persona que pagó a otros ciudadanos allí en Venezuela para que agarraran el camión de la basura. ¿Les pagó a ese del camión de la basura? Está demostrado, fíjate, tú no lo sabes. Está demostrado con un video cómo fue todo el contexto de ese No, el video asunto, lo vi, pero que está demostrado que les pagó. Que toda esta situación se ha repetido. Y estas personas ya luego las vieron por allí en otro contexto, pero este pseudo periodista, insisto, yo prefiero decirle infomercenario. Infomercenario. Sí, Wow. no es precisamente periodismo lo que está haciendo. O sea, él está contratado para provocar al presidente. Fíjate que empieza ni siquiera tiene un poquito de seriedad con el mínimo ¿cómo se llama?, de apego a la Constitución, y dice, como usted sabe, usted no es presidente legítimo, dice él. Sí, Entonces ya de una, fíjate tú la postura que tomó Nicolás en responderle sin exaltarse, sin nada de esto, porque sabe a qué se está enfrentando. Y este tipo de personas siempre buscan eso. Y esa es una de las tantas muestras que se tiene. Entonces, este tema del libro, precisamente como esa entrevista, en términos concretos, fracasó, porque, bueno, todo lo que sucedió ya lo conocemos. Él ahora, bueno, lanza un libro creyendo que puede engañar a la población, y la verdad es que se hace inclusive un insulto a la gente, porque siguen pensando y están seguros de que la gente es estúpida y no se va a dar cuenta de cuáles son las verdades, de cuáles son los propósitos, de quiénes están articulando. Fíjate tú, lo presentó con Jaime Bailey, que es una persona que siempre ha estado agrediendo al gobierno bolivariano. Y estas cuestiones, vamos a leer un libro, yo no lo quería traer, pero lo dejé en casa, el libro de Richard Niffiu, que es el arte de las sanciones. Bueno, si vamos a leer libros en ese sentido, que Richard no es chavista, no defiende el gobierno de Nicolás Maduro,
y explica en este libro la afectación terrible y criminal que le causa sufrimiento a la población cuando aplican una medida coercitiva unilateral. Si vamos a leer un libro, vamos a leer otro tipo de contexto que realmente nos aproximen a una realidad más concreta y no propaganda, la verdad, bastante barata y que no llega a ninguna parte. Oye, pero mira, estás ante una audiencia mexicana y aquí en México muchas personas constantemente en pláticas, etcétera. Yo, por ejemplo, pues no he ido a Venezuela. Siento que me falta esta cuestión de verdad. Estuve a punto de conseguir una entrevista con el presidente Chávez allá. Lo entrevisté aquí, ¿sabes? Que vino aquí a Coyoacán y venía saliendo de la iglesia de San Juan Bautista, donde había en esa época ¿cómo es la Virgen esta de Moroboto? ¿Cómo es? Coromoto. De Coromoto, la Virgen de Coromoto, y él salía de ahí y lo pude entrevistar. Pero siento que me falta eso de ir a ver directamente. Y hay amigos pro Maduro y anti Maduro que me dicen, ven a ver y a comprobar por ti mismo. Y unos me dicen, hay hambre, hay pobreza, aumenta el desempleo. ¿Tú qué dices? Bueno, y hay un montón de cosas que poder contextualizarte y te parto de un ejemplo. Hace, una semana antes de la elección en Perú, por ejemplo, estuvo el susodicho Leopoldo López, que sabemos es esta persona prófugo de la justicia venezolana, sí, que está liderando la oposición a nivel internacional. Y que vive en España en este momento. Y que vive en España muy bien cómodo, sí, a diferencia de otras personas. Pues estuvo en una conferencia, además bajo el contexto súper insólito de que fue a apoyar a la candidata que la mayoría de la población rechaza, por una historia que ya conocemos sobre el fujimorismo. Y estuvo en una conferencia en vivo y yo la estaba viendo y dice, hasta con un tono despectivo, ese país oscuro, ahí no hay comida, no hay medicinas, no sabemos si al día siguiente vamos a encontrar comida y todo esto. Y yo, bueno, ardida porque este tipo de cosas se repiten, o sea, de una manera absurda y la gente cae en esa cuestión, mucha gente cae en eso. Bajé de mi casa y fui a grabar algunas cosas que en ese momento era sábado por la tarde y todavía quedaban algunas cosas abiertas. Y fui a una panadería, una carnicería, mostré como la calle, el tema de los puestos de comida ambulantes y grabé un videíto donde lo dirijo específicamente a Perú y coloco este tema, ¿no? Y la gente no podía creer el contraste y hubo un montón de respuestas negativas, pero ninguno pudo demostrar o pudo desmentir que en Venezuela se había comido. Ahí pasa otro contexto. Allí tú puedes decir, bueno, pero ¿quién tiene acceso a comprar un mercado decente o digno, todo esto? Y ya esa es otra discusión. Pero de que hay comida en Venezuela, hay comida. O sea, recientemente vi un video de una persona que estaba aquí en México comparando los supermercados de México con los supermercados en Venezuela, haciendo alusión a una cosa que sucedió en el 2015, 2016, que sí tuvimos estos anaqueles vacíos, todo este contexto de las colas y toda esta cuestión, que no fue que no fue inercia. Esto fue una crisis económica inducida que se dio en el 2015 y te explico rapidito la ruta. Estas personas... Nos queda un minuto. Ok, estas personas que en el 2015 estaban haciendo la campaña y todo esto, por las elecciones parlamentarias que el chavismo perdió contundentemente ese año, pues bueno, se escudaron en el tema de la escasez y el acaparamiento generado por esos empresarios que dominan el tema de la producción y la distribución y allí capitalizaron el descontento. ¿En contra de quién? Del supuesto culpable. Pero bueno, ahí más adelante te puedo contextualizar qué pasó específicamente con algunas candidaturas. Bueno, vas a andar por aquí todavía un tiempo y estaremos en contacto también cuando ya estés en Caracas. Yo también podemos conversar así como al revés, yo entrevistándote a ti ahora próximamente. Por supuesto, cuando gustes. Lo que sí me queda claro, termino con este comentario, es que si en Venezuela estuviese ocurriendo lo que ha estado ocurriendo en Colombia con Iván Duque, todos los medios de comunicación del mundo estarían, pero... Y sin embargo hay un silencio tremendo. Así es. En 15 segundos se puede agregar algo. Ese tema que la gente, inclusive ahorita con todo el contexto de explosión social que hay en Colombia, comparaban, bueno, eso es lo mismo que pasó en Venezuela en 2017. Es fácil decir que en Colombia tú no ves a la gente quemando personas vivas, no ves a la gente poniendo guayas de poste a poste para degollar a las guarimbas, ¿no? Las guarimbas. No ves a la gente matando policías, no ves todo este contexto. Entonces los invito a comparar esta situación porque realmente en los números, en los datos, en la información real es que están las diferencias y por supuesto pueden ir a Venezuela a comprobarlo, que cada vez que va alguien no lo pueden creer. Yo quiero ir, si se porta bien mi corazón, quiero ir. Te agradezco mucho tu presencia esta noche aquí en La Octava, en el centro de la Ciudad de México. Gracias por tu presencia. Estimados amigos, si me permiten, hacemos una pausa.